Segundo, de las virtudes y de los dones, o de las facultades del orden sobrenatural. Después que hayamos considerado su existencia y naturaleza, diremos primeramente de las virtudes y luego de los dones. A mayúscula. Existencia y naturaleza. La vida sobrenatural injerta en nuestra alma por la gracia habitual pide de suyo para obrar y desarrollarse facultades del orden sobrenatural, las cuales nos concede generosamente la liberalidad divina con el nombre de virtudes infusas y dones del Espíritu Santo. El hombre justo, dice León XIII, que vive la vida de la gracia y que obra por medio de las virtudes, que en él hacen el oficio de facultades, ha menester además de los 7 dones del Espíritu Santo. Cierra cita. Realmente conviene que nuestras facultades naturales, que de suyo no pueden producir más que actos de su mismo orden, sean perfeccionadas y divinizadas por hábitos infusos que las eleven y ayuden a obrar sobrenaturalmente. Y como la bondad de Dios es muy grande, nos concede 2 clases de ellos: las virtudes, que gobernadas por la prudencia nos dan el poder de obrar sobrenaturalmente con el concurso de la gracia actual, y los dones, que nos tornan tan dóciles a la acción del Espíritu Santo, que movidos por una especie de instinto divino, somos llevados, por así decirlo, y gobernados por el mismo Divino Espíritu. Mas se ha de advertir que estos dones que se nos confieren con las virtudes y la gracia habitual no actúan de modo frecuente e intenso sino en las almas mortificadas que, con un continuado ejercicio de las virtudes morales y teologales, han adquirido la blandura sobrenatural que las hace ser enteramente dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. La diferencia esencial que hay entre las virtudes y los dones procede pues de su diverso modo de obrar. En nosotros, en el ejercicio de las virtudes, la gracia nos conserva activos bajo el gobierno de la prudencia, mas en el uso de los dones, cuando éstos han llegado a su completo desarrollo, más exige de nosotros docilidad que actividad, como explicaremos más de lleno cuando estudiemos la vía unitiva. Un ejemplo nos servirá para mejor entenderlo. Cuando una madre está enseñando a andar a su hijo, unas veces no hace sino guiar los pasos del niño, librándole de caer, y otras le toma en sus brazos para salvar un mal paso y para que descanse. Lo primero es ejemplo de la gracia cooperante de las virtudes, lo segundo de la gracia operante de los dones. Pero de esto se sigue que, de ordinario, las obras hechas con la moción de los dones son más perfectas que las realizadas con sola la ayuda de las virtudes, porque la acción del Espíritu Santo es en aquella más activa y fecunda. Inciso B mayúscula. Las virtudes infusas. Es cierto, según el Concilio de Trento, que en el momento mismo de la justificación recibimos las virtudes infusas de la fe, la esperanza y la caridad, y es doctrina común, confirmada por el Catecismo del Concilio de Trento, que las virtudes morales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza se nos comunican al mismo tiempo que aquellas. Sepamos bien que estas virtudes no nos dan la facilidad, sino el poder sobrenatural próximo de hacer obras sobrenaturales. Es menester la repetición de actos para conseguir la facilidad que da el hábito adquirido. Veamos ahora de qué manera sobrenaturalizan estas virtudes nuestras facultades. Inciso A. Las unas de esas virtudes son teologales, porque tienen a Dios por objeto material, y uno de los atributos divinos por objeto formal. La fe nos une con Dios, suprema verdad, y nos sirve para verlo todo y juzgar de todo con su divina luz. La esperanza nos une con Él, que es la fuente de donde emana toda nuestra felicidad, y que siempre está pronto a derramar sobre nosotros sus tesoros de bondad, para llevar al cabo la obra de nuestra transformación, y a darnos fuerzas con sus poderosos auxilios, para hacer actos de absoluta confianza como de hijos. La caridad nos levanta hasta Dios, infinitamente bueno en sí mismo, y movidos por ella nos complacemos en las perfecciones infinitas de Dios, aun más que si fueran nuestras, deseamos que sean conocidas y alabadas, hacemos con Él estrecha y santa amistad, y nos asemejamos más y más a Él. Estas 3 virtudes teologales nos unen, pues, directamente con Dios. Inciso B. Las virtudes morales, que tienen por objeto el bien honesto distinto de Dios, y por móvil la honestidad misma del objeto,
fomentan y hacen perdurable la unión con Dios, arreglando tan perfectamente nuestras obras, que a pesar de todos los obstáculos de dentro y de fuera de nosotros, miran sin cesar hacia Dios. Así pues, la prudencia nos sirve para escoger los medios más a propósito para nuestro fin sobrenatural. La justicia, moviéndonos a dar al prójimo lo que es suyo, santifica el trato con nuestros hermanos de manera que nos asemejemos más a Dios. La fortaleza presta energías a nuestra alma en la tribulación y en el combate espiritual. Nos hace sufrir con paciencia los trabajos y emprender con santa audacia las obras más arduas y duras, con tal de que sean para la gloria de Dios, y para que el placer pecaminoso no nos aparte de hacerlo así. Modera la templanza, nuestra ansia de goces, y la sujeta a la ley del deber. El oficio, pues, de estas virtudes es remover el obstáculo y también proporcionarnos medios positivos para llegar a Dios. Inciso C mayúscula. De los dones del Espíritu Santo. Sin decir de ellos por menudo ahora, más adelante lo haremos, bastará que expongamos su correlación con las virtudes, los dones que no son más perfectos que las virtudes teologales, ni mucho menos que la caridad, perfeccionan el ejercicio de ellas. Así pues, el don de inteligencia nos hace calar más hondo en las verdades de fe y hallar en ellas tesoros escondidos y misteriosas armonías. Con el de ciencia consideramos las criaturas en sus relaciones con Dios. El don de temor fortalece la esperanza, apartándonos de los falsos bienes de acá abajo, que pudieran llevarnos al pecado, y juntamente acrecienta nuestro deseo de los bienes del cielo. El don de sabiduría nos hace saborear las cosas divinas y aumenta nuestro amor de Dios. La prudencia es mucho más perfecta con el don de consejo, por el que entendemos, en los casos particulares y difíciles, lo que conviene o no conviene hacer. El don de piedad perfecciona la virtud de la religión, que se reduce a la justicia, y nos hace considerar que tenemos en Dios un Padre, al cual es gozo amoroso adorar. El don de fortaleza completa la virtud del mismo nombre, moviéndonos a llevar al cabo las obras más heroicas de paciencia o de acción. Por último, el don de temor, además de hacer más fácil la esperanza, perfecciona la templanza, poniendo en nosotros santo horror del castigo y de los males que acarrea el amor ilegal de los placeres. De esta manera se desarrollan paralela y armónicamente en nuestra alma las virtudes y los dones, bajo el influjo de la gracia actual, de la que nos quedan por decir dos palabras. Tercero, de la gracia actual. Así como en el orden de la naturaleza hemos menester del concurso de Dios para pasar de la potencia al acto, también en el orden sobrenatural acontece que no podemos poner en ejercicio nuestras facultades sin la ayuda de la gracia actual. Expondremos primero su noción, segundo su modo de obrar y tercero su necesidad. A mayúscula, noción. Es la gracia actual un auxilio sobrenatural y transitorio que Dios nos da para iluminar nuestro entendimiento y fortalecer nuestra voluntad en la producción de actos sobrenaturales. Inciso A. Obra, pues, directamente sobre nuestras facultades espirituales, entendimiento y voluntad, no solamente para elevarlas al orden sobrenatural, sino también para ponerlas en ejercicio y hacerlas producir actos sobrenaturales. Pongamos un ejemplo. Antes de la justificación, o sea, la infusión de la gracia habitual, nos hace ver la malicia y los tristes efectos del pecado, para que le aborrezcamos. Después de la justificación, pone ante nuestros ojos, con la luz de la fe, la infinita hermosura de Dios y su misericordiosa bondad, para que le amemos de todo corazón. Inciso B. Pero además de estas gracias internas, hay otras que llaman externas, las cuales obrando directamente sobre nuestros sentidos y facultades sensitivas, llegan hasta nuestras facultades espirituales, tanto más cuanto que muchas veces van acompañadas de verdaderos auxilios internos. La lección de las Sagradas Escrituras o de algún libro espiritual, el oír un sermón o un trazo de música religiosa, una conversación de cosas de espíritu, son gracias externas, de suyo no fortalecen la voluntad, pero producen en nosotros impresiones que excitan el entendimiento y la voluntad y los mueven hacia el bien sobrenatural. Por otra parte, Dios juntará con todo esto muy a menudo emociones internas, las cuales, iluminando el entendimiento y fortaleciendo la voluntad,
nos ayudarán mucho a convertirnos o a ser mejores. Esto es lo que se deduce de un pasaje del libro de los Hechos, que nos presenta el Espíritu Santo, abriendo el corazón de una mujer llamada Lidia, para que escuche la predicación de San Pablo. Por lo demás, Dios, que sabe hacernos escalera de las cosas sensibles para subir hasta las espirituales, se acomoda a nuestra poquedad y se vale de lo visible para movernos a la virtud. Inciso B mayúscula. Su modo de obrar. Inciso A. La gracia actual obra en nosotros moral y físicamente. Moralmente por medio de la persuasión y de la atracción, como la madre que, para ayudar a su hijo a andar, le llama cariñosamente y le atrae hacia sí con la promesa de un premio. Físicamente, comunicando fuerza nueva y nuestras facultades harto débiles para obrar por sí mismas, a la manera que la madre coge a su hijo del brazo y le ayuda, no solo con la voz, sino también con el gesto y la acción a dar algunos pasos. Las escuelas todas admiten que la gracia operante obra físicamente, produciendo en nuestra alma movimientos indeliberados, mas cuando se trata de la gracia cooperante, hay diversidad de pareceres en las escuelas teológicas, pero no es de gran importancia esta diversidad en cuanto a la práctica. No nos metemos en tales discusiones, porque no hemos de fundamentar nuestra espiritualidad en cuestiones de controversia. Inciso B. Si consideramos otro de los aspectos de la gracia, vemos que ésta previene nuestro libre consentimiento o la acompaña en la realización del acto. Viéneme, por ejemplo, el pensamiento de hacer un acto de amor de Dios, sin haber hecho yo cosa alguna para suscitar en mí tal pensamiento. Es una gracia preveniente, un buen pensamiento que Dios pone en mí, si la cojo bien, y procuro hacer el acto de amor, hágolo con el auxilio de la gracia adyuvante o concomitante. Semejante a esta distinción es la de la gracia operante, por la que Dios obra en nosotros sin nosotros, y la de la cooperante por la que Dios obra en nosotros con nosotros, esto es, con nuestra libre colaboración. Inciso C mayúscula, su necesidad. Es principio general ser la gracia actual, necesaria para todo acto sobrenatural, porque ha de haber proporción entre el efecto y su causa. Inciso A. Así pues, en la conversión, o sea, en el tránsito del estado de pecado mortal al estado de gracia, hemos menester de una gracia sobrenatural para hacer los actos preparatorios de fe, esperanza, penitencia y amor, y también para el comienzo de la fe, para el piadoso deseo de creer, que es el primer paso en el camino de nuestra conversión. Inciso B. También con la gracia actual, perseveramos en el bien durante la vida y hasta la hora de nuestra muerte. Para ello, 1. Es menester vencer las tentaciones que acometen aún a las almas justas, y que muchas veces son tan fuertes y pertinaces que no podríamos vencerlas sin la ayuda de Dios. Por esa razón, encarga mucho nuestro Señor a sus apóstoles, en el discurso después de la última cena, que velen y oren, o sea, que no fíen de sus propias fuerzas, sino en la gracia, para no ceder a la tentación. 2. Pero es menester además que cumplamos con todos nuestros deberes, y la energía y constancia en el esfuerzo que es necesario para el cumplimiento de ellos, no la podemos tener sin la ayuda de la gracia. Solo quien comenzó en nosotros la obra de la perfección puede llevarla al cabo. Quien nos llamó para salvarnos es el único que pondrá en nuestra salvación el último toque. Esto es mucha verdad, especialmente por lo que a la perseverancia final se refiere, que es un don especial y muy grande. Morir en estado de gracia a pesar de las muchísimas tentaciones que nos acometen en el momento postrero, o librarnos de tan rudo combate por medio de una muerte tranquila o repentina, por la que no nos dormimos en el Señor, es, según el decir de los concilios, la gracia de las gracias, que nunca pediremos harto ni podemos merecer estrictamente, pero que podemos alcanzar por la oración y la fiel cooperación a la gracia. Inciso C. Mas, si queremos no sólo perseverar, sino además crecer de día en día en santidad, evitar los pecados veniales, deliberados, y reducir el número de los de fragilidad, ¿no habremos menester también del favor divino?
Creer que podemos vivir mucho tiempo sin cometer pecado alguno que nos retrase en el camino de la perfección es contra la experiencia de las almas más perfectas que tan amargamente se duelen de sus caídas. Es querer contradecir a San Juan, que tan claramente dice que se engañan los que se imaginan que no cometen pecado alguno. Es decir, lo contrario del Concilio de Trento, que condena a los que afirman poder evitar el hombre durante toda su vida los pecados veniales sin privilegio especial de Dios. Hemos pues menester de la gracia actual, aun luego de la justificación, y esta es la razón de que tanto insistan las Escrituras sobre la necesidad de la oración, con la que podemos alcanzar la de la divina misericordia, como más adelante diremos. Podemos también conseguirla con nuestras obras meritorias, o sea, con nuestra libre cooperación a la gracia, porque cuanto más fieles seamos en hacer buen uso de las gracias actuales que se nos conceden, tanto más se moverá Dios a concedernos otras. Conclusiones. Primero, hemos de hacer el mayor aprecio y estima de la vida de la gracia. Es una vida nueva, vida que nos une con Dios y nos hace semejantes a Él y pone en nosotros el organismo entero necesario para su función. Es vida mucho más perfecta que la natural. La vida intelectiva está muy por encima de la vegetativa y sensitiva, mas la vida cristiana es infinitamente más excelsa que la vida simplemente racional. A esta tiene derecho el hombre, luego que Dios determinó crearle, mas la vida de la gracia está por encima de todas las obras y méritos de las más perfectas criaturas. ¿Quién de éstas podrá jamás decir que tiene derecho a ser hija adoptiva de Dios, templo del Espíritu Santo, y al privilegio de ver a Dios cara a cara como Él se ve a sí mismo? Hemos pues de hacer aprecio y estima de esta vida más que de cualesquiera bienes criados, considerarla como el tesoro escondido, para adquirir el cual no hemos de vacilar en vender cuanto poseemos. Segundo, quien poseyere tan gran tesoro, ha de estar dispuesto a sacrificarlo todo antes que ponerse en peligro de perderle. Tal es la conclusión de San León Papa. Nadie ha de respetarse a sí mismo más que el cristiano, no ciertamente por sus propios méritos, sino por razón de la vida divina, que es partícipe y porque es templo del Espíritu Santo, templo santo cuya hermosura no se debe empañar. Tercero, aun con mayor razón debemos hacer uso y cuidar del organismo sobrenatural con que fuimos dotados, ya que plugo a la bondad divina elevarnos a un estado superior al que fuimos criados, enriquecernos abundantemente con virtudes y dones que perfeccionan nuestras facultades naturales, ya que a cada paso nos ofrecen su ayuda para ponerlas en ejercicio. Muy mal agradeceremos su liberalidad si no hiciéramos más que actos naturalmente buenos, o no produciendo sino frutos contrahechos en la viña de nuestra alma. Cuanto generoso se mostró el donante, tanto más activa y fecunda espera sea nuestra colaboración. Veremos esto más claramente luego que hayamos considerado la parte activa de Jesús en la vida cristiana. Punto 11. De la parte de Jesús en la vida cristiana. Todas las tres divinas personas de la Santísima Trinidad nos confieren la participación de la vida divina que acabamos de declarar, mas hácenlo en consideración de los méritos y obras satisfactorias de Jesucristo, el cual por esta razón tiene parte tan esencial en nuestra vida sobrenatural, que justamente es llamada vida cristiana. Según la doctrina de San Pablo, es Jesucristo cabeza de la humanidad, regenerada así como no fue Adán del género humano en sus orígenes, pero aquel de manera más perfecta, con sus méritos rescató el derecho nuestro a la gracia y a la gloria. Con sus ejemplos nos muestra cómo hemos de vivir para santificarnos y merecer el cielo. Mas antes que todo eso es cabeza de un cuerpo místico, cuyos miembros somos, es pues, la causa meritoria, ejemplar y vital de nuestra santificación. 1. Jesús causa meritoria de nuestra vida espiritual. Al decir
que Jesús es la causa meritoria de nuestra santificación, usamos de este nombre en su más amplia significación, en cuanto juntamente abraza la satisfacción y el mérito. Lógicamente la satisfacción precede al mérito, en cuanto que es menester primeramente reparar la ofensa hecha a Dios para alcanzar el perdón de nuestros pecados y merecer la gracia, pero en realidad todos los actos libres de nuestro Señor eran al mismo tiempo satisfactorios y meritorios, y todos ellos tenían un valor moral infinito, como dijimos en el número 78. No nos queda sino reducir de esta verdad unas cuantas conclusiones. Inciso A mayúscula. No hay pecado que no pueda perdonarse. Si contritos y humillados pedimos humildemente el perdón. Esto hacemos en el santo tribunal de la penitencia, donde se nos aplica la virtud de la sangre de Jesús por mediación del ministerio de Dios. También el santo sacrificio de la misa en el que Jesús sigue ofreciéndose en las manos del sacerdote como víctima propiciatoria, mueve a nuestra alma a hondos afectos de contrición, vuélvenos propicio a Dios, nos alcanza un perdón cada vez más perfecto de nuestros pecados y una remisión más abundante de la pena que deberíamos sufrir para purgarlos. Aún podemos agregar que todas nuestras obras cristianas, unidas a los padecimientos de Cristo, tienen valor satisfactorio para nosotros y para las almas por las que ofrecemos. Inciso B mayúscula. Jesús ha merecido también para nosotros todas las gracias de que hemos menester para conseguir nuestro fin sobrenatural y fomentar en nosotros la vida cristiana. Nos ha bendecido en Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales, gracias de conversión, gracias de perseverancia, gracias para vencer las tentaciones, gracias para sacar fruto de las tribulaciones, gracias de consolación en medio de las mismas tribulaciones, gracias de generación espiritual, gracias de segunda conversión y gracias de perseverancia final. Todo nos lo ha merecido Él y nos asegura que cuanto pidiéramos al Padre en su nombre, o sea, fundándonos en sus méritos, nos será concedido. Para inspirarnos mayor confianza e instruido los sacramentos, signos sensibles que nos confieren la gracia en todas las ocasiones importantes de la vida y nos dan derecho a gracias actuales que se nos concederán en tiempo oportuno. Inciso C mayúscula. Aún hizo más, nos ha dado el poder de satisfacer y de merecer, queriendo con esto asociarnos así como causas secundarias y convertirnos en operarios de nuestra propia santificación. Aún hizo mandamiento de ello y condición esencial de nuestra vida espiritual. Ha llevado su cruz para que le sigamos llevando nosotros la nuestra. Así lo entendieron los apóstoles. Cita. Si queremos tener parte en su gloria, dice San Pablo, es menester que también la tengamos en su padecer. Y añade San Pedro que Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero aún hay más. Las almas generosas siéntense empujadas como San Pablo a sufrir con alegría en unión con Cristo, por el cuerpo suyo místico que es la Iglesia. De esta manera, tienen parte en la eficacia redentora de la pasión y cooperan secundariamente a la salvación de sus hermanos. Cuánto más verdadera, noble y consoladora es esta doctrina que la inverosímil afirmación de algunos protestantes que tienen la triste osadía de afirmar que, habiendo Cristo padecido suficientemente por nosotros, no nos queda que hacer sino gozar de los frutos de su redención sin beber su cáliz. Creen con esto rendir homenaje a la plenitud de los merecimientos de Cristo, cuando en realidad resalta mucho más la plenitud de la redención con el poder nuestro de merecer. ¿No es verdaderamente de mucho mayor honra para Cristo el poner de manifiesto la fecundidad de su satisfacción, asociándonos consigo en su obra redentora y haciéndonos capaces de cooperar con Él en ella, aunque de manera secundaria, imitando sus ejemplos? 2. Jesús causa ejemplar de nuestra vida. No le bastó a Jesús el merecer por nosotros, sino que quiso además ser la causa ejemplar, el modelo vivo de nuestra vida sobrenatural.
Hemos gran menester de un tal modelo porque para fomentar una vida que es una participación de la vida misma de Dios, hemos de asemejarnos cuanto posible sea a la vida divina. Mas, como muy oportunamente dice San Agustín, los hombres que contemplamos son harto imperfectos para servirnos de modelos, y Dios, que es la misma santidad, está harto lejano de nosotros. Por esta razón, el Hijo de Dios eterno, imagen viviente suya, hízose hombre, y nos mostró con su ejemplo cómo viviendo en la tierra podemos asemejarnos a la perfección divina. Hijo de Dios e Hijo del hombre, vivió una vida verdaderamente deiforme, tanto que pudo decirnos, quien me ve, ve al Padre. Habiendo manifestado en sus obras la santidad divina, puede proponernos como posible la imitación de las divinas perfecciones. También el Padre nos le propone como modelo. En el bautismo y en la transfiguración se aparece a los discípulos y les dice de su Hijo, este es el Hijo mío, en el que tengo todas mis complacencias. Pues, si en él tiene todas sus complacencias, es que quiere que le imitemos. También nuestro Señor nos dice con una abierta confianza, ¿qué otra cosa es en suma el Evangelio, sino el relato de los hechos y enseñanzas de nuestro Señor, propuestos para que le imitemos? ¿Qué es el cristianismo sino la imitación de Jesucristo? Tanto que San Pablo compendia todos los deberes cristianos en el de la imitación de nuestro Señor. Veamos pues las cualidades de este modelo. Inciso A. ¿Es Jesús un modelo perfecto, según confiesan aún los mismos que no creen en su divinidad? Es el tipo más acabado de virtud que se ha visto sobre la tierra. Practicó las virtudes hasta el grado heroico y con las más perfectas disposiciones interiores. Religión para con Dios, amor del prójimo, abnegación de sí mismo, horror del pecado y de lo que al pecado lleva, y con todo es modelo imitable y universal, lleno de atracción y cuyos ejemplos son enteramente eficaces. Inciso B. Es un modelo al que todos pueden imitar, porque se desposó con nuestras miserias y flaquezas, padeció las mismas tentaciones, fue semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Durante 30 años vivió una vida la más escondida y humilde, la más corriente, obedeciendo a María y a José, trabajando como un aprendiz y un obrero. De esta manera llegó a ser el modelo a propósito para la mayoría de los hombres, que no tienen sino deberes humildes para que cumplir, y que han de santificarse en medio de las ocupaciones más ordinarias. Mas también vivió vida pública, practicando el apostolado, para que con un grupo escogido, formando sus apóstoles, y para con el pueblo, evangelizando a las turbas, gozó de la amistad de algunos, así como hubo de sufrir la ingratitud de otros, tuvo sus buenos y malos éxitos. En suma, pasó por todo cuanto tiene que pasar un hombre que tiene trato con sus amigos y con las gentes. Su vida de padecer es para nosotros ejemplo de la más heroica paciencia, en medio de tormentos físicos y morales que padeció no solamente sin exhalar queja alguna, sino también rogando además por sus mismos verdugos. Y no se diga que, por ser Dios, haya sufrido menos, porque también era hombre, y dotado de exquisita sensibilidad. Hubo de sentir más vivamente que nosotros pudiéramos sentirla, la ingratitud de los hombres, el desamparo de sus amigos, la traición de Judas, padeció tan hondos afectos de desmayo, de tristeza y de temor que no pudo menos de rogar que pasara de él el cáliz de amargura, si era posible, y desde la cruz lanzó el grito desgarrador que declara el fondo horrendo de sus angustias. Deus, Deus meus, ut quid reliquisti me? Ha sido, pues, modelo universal. Inciso C. Muéstrase también lleno de atracción. Tenía predicho que, cuando fuera levantado sobre la tierra, aludía al suplicio de la cruz, atraería todo a sí. Esta profecía se ha cumplido.
Los corazones generosos al ver cuánto ha hecho y padeció Jesús por ellos, siéntense presa del divino crucificado y, por ende de la cruz misma, a pesar de la repugnancia de la naturaleza, llevan denodadamente sus cruces interiores y exteriores, ya para parecerse más y más a su divino Maestro, ya para mostrarle su amor padeciendo con él y por él, ya para tener más abundante participación de los frutos de la redención y cooperar con él a la santificación de sus hermanos. Así se ve en las vidas de los santos, que corren detrás de las cruces, con mayor anhelo que los mundanos detrás de los placeres. Inciso D. Esta atracción es tanto más fuerte cuanto que junta con ella va la eficacia de la gracia. Todas las obras de Jesús, antes de su muerte, fueron meritorias, y con ellas nos ha merecido la gracia de hacer otras semejantes. Cuando consideramos su humildad, su pobreza, su mortificación y todas las demás virtudes suyas, nos sentimos arrastrados a imitarle, no solamente por la fuerza persuasiva de sus ejemplos, sino también por la eficacia de las gracias que nos ha merecido al practicar las virtudes y que nos concede entonces. Hay ciertas obras de nuestro Señor que son de mayor importancia, de las cuales debemos unirnos especialmente, por contener ellas gracias más abundantes. Son los misterios de su vida. Así pues, en el misterio de la encarnación, nos ha merecido una gracia de entero renunciamiento de nosotros mismos y de unión con Dios, por habernos ofrecido juntamente consigo y consagrado por entero a su Padre. En el misterio de la crucifixión, nos ha merecido la gracia de crucificar nuestra carne con sus malas inclinaciones, en el de la muerte, la de morir al pecado y a sus causas, etc. Lo entenderemos mejor cuando consideremos cómo es Jesús la cabeza del cuerpo místico, cuyos miembros somos nosotros. 3. Jesús cabeza de un cuerpo místico, o fuente de vida. Hállase sustancialmente esta doctrina ya en aquellas palabras de nuestro Señor. Ego sum vitis vos farmites. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Afirma realmente que recibimos nosotros de él la vida nuestra como los sarmientos de la vid recibenla, de la cepa a la que están unidos. Hace resaltar esta comparación, la comunidad de vida que existe entre nuestro Señor y nosotros. De aquí pásase fácilmente al concepto del cuerpo místico, en el que Jesús como cabeza transmite la vida a los miembros. San Pablo es quien más insiste sobre esta doctrina tan fecunda en resultados. En un cuerpo es menester una cabeza, un alma y miembros. Estos son los tres elementos que vamos a considerar siguiendo las enseñanzas del apóstol. Primero, la cabeza cumple con el cuerpo humano un triple oficio de preeminencia, porque es la parte principal del cuerpo, de centro de unidad, porque junta en uno y gobierna a todos los miembros de influjo vital, porque de ella procede el movimiento y la vida. Esta triple función ejerce Jesús en la Iglesia y en las almas. Inciso A. Tiene ciertamente la preeminencia sobre todos los hombres, porque, por ser hombre Dios, es el primogénito de todas las criaturas, el objeto de las divinas complacencias, el modelo acabado de todas las virtudes, la causa meritoria de nuestra santificación. Él, que por sus propios méritos ha sido exaltado por encima de toda criatura, y ante el cual ha de doblar la rodilla todo cuanto hay en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Inciso B. Es en la Iglesia el centro de unidad. Dos cosas son esenciales en todo organismo perfecto: la variedad de órganos y de funciones que éstos ejecutan, la unidad de todos ellos en un principio común. Sin estos dos elementos no será sino un conglomerado de seres vivos, sin nexo alguno orgánico. Este oficio cumple Jesús, que luego de haber establecido en la Iglesia la variedad de órganos con la institución de la jerarquía, sigue siendo el centro de unidad, porque como jefe invisible pero real, comunica a los jefes jerárquicos la dirección y el movimiento. Inciso C. Es también el principio de influjo vital que anima y vivifica a todos los miembros, aun en cuanto hombre recibió la plenitud de gracia,
para comunicárnosla a nosotros. ¿No es Él en verdad la causa meritoria de todas las gracias que recibimos y que nos reparte el Espíritu Santo? Con razón, pues, afirma rotundamente el Concilio de Trento la acción e influjo vital de Cristo en los justos. En la sesión 6, capítulo 8. Segundo, ha menester el cuerpo no solamente de una cabeza, sino también de un alma. El Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad designada con el nombre de la tercera persona, es el alma del cuerpo del que Jesús es la cabeza. Él es verdaderamente quien derrama en las almas la caridad y la gracia que nos mereció nuestro Señor. Por esto se le llama Espíritu que vivifica. Por esto dice San Agustín que el Espíritu Santo es, con respecto al cuerpo de la Iglesia, lo que el alma es para el cuerpo nuestro. Esta frase ha sido consagrada por el Papa León XIII en su encíclica sobre el Espíritu Santo. El Divino Espíritu distribuye además los carismas, a unos los discursos de ciencia o la gracia de la predicación, a otros el don de milagros, a estos el don de profecía, a aquellos el don de lenguas, etc. Esta doble acción de Cristo y del Espíritu Santo, lejos de estorbarse, se completan. El Espíritu Santo nos es dado por Cristo. Cuando Jesús vivía sobre la tierra, poseía en su alma santísima la plenitud del Espíritu, con sus obras, y sobre todo con su pasión y muerte. Ha merecido que nos fuera comunicado el Espíritu Santo. A Él, pues, debemos el que venga a nosotros el Espíritu Santo para comunicarnos la vida y las virtudes de Cristo y hacernos semejantes a Él. Así queda todo entendido. Solo Jesús, por ser hombre, puede ser cabeza de un cuerpo místico, compuesto de hombres, porque la cabeza y los miembros han de tener la misma naturaleza, mas en cuanto hombre no puede por sí mismo conferir la gracia necesaria para la vida de sus miembros. Súplelo el Espíritu Santo cumpliendo ese oficio, más porque lo hace en virtud de los méritos del Salvador. Bien podemos decir que el influjo vital procede de Jesús hasta llegar a sus miembros. Tercero, ¿quiénes son pues los miembros de ese cuerpo místico? Todos los bautizados. Por el bautismo somos incorporados a Cristo, dice San Pablo. Por eso añade que hemos sido bautizados en Cristo y que por el bautismo nos revestimos de Cristo, o sea, participamos de las disposiciones internas de Cristo, lo que explica el decreto a los armenios, diciendo que por el bautismo nos hacemos miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia. Síguese que todos los bautizados son miembros de Cristo, mas en grado diverso. Los justos están unidos con Él por la gracia habitual y los privilegios que le acompañan, los pecadores por la fe y la esperanza, los bienaventurados por la visión beatífica. En cuanto a los infieles, no son actualmente miembros de su cuerpo místico, pero mientras viven sobre la tierra, están llamados a serlo. Únicamente los condenados están excluidos para siempre de este privilegio. Cuarto, consecuencias de este dogma. Inciso A. En esta incorporación a Cristo se funda la comunión de los santos. Los justos de aquí abajo, las almas del purgatorio y los santos del cielo forman parte del cuerpo místico de Jesús. Todos participan de su vida, reciben su influjo y deben amarse como miembros de un mismo cuerpo, porque como dice San Pablo, si un miembro padece, todos los miembros se compadecen, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Inciso B mayúscula. Por esta misma razón son hermanos todos los cristianos. Ya no más habrá judío ni griego, ni libre ni esclavo, todos seremos uno en Cristo Jesús. Todos pues somos solidarios y lo que es bueno para el uno es bueno para los demás, porque, sea cual fuere la diversidad de dones y de oficios, el cuerpo todo entero sacará provecho de lo que de bueno hubiere en cada uno de los miembros, así como cada uno de los miembros saca a su vez provecho del bien de todo el cuerpo. Por esta doctrina se entiende cómo pudo decir nuestro Señor: lo que hiciereis al más pequeño de los míos, a mí no me lo hacéis. Identifícase la cabeza con los miembros. Inciso C mayúscula. Dedúcese que,
Según la doctrina de San Pablo, son los cristianos el complemento de Cristo, verdaderamente Dios, la ha constituido cabeza de toda la Iglesia que es su cuerpo, y en la cual aquel que lo completa todo en todos halla el complemento. Ciertamente Jesús, perfecto en sí mismo, ha menester de un complemento para formar su cuerpo místico. En este aspecto, no se basta él a sí mismo, sino que ha menester de miembros para ejercer todas las funciones vitales. Y M. Ollier concluye, cita, entreguemos nuestras almas al Espíritu de Jesucristo, para que crezca Él en nosotros. Si haya sujetos dispuestos, se ensancha, crece, se derrama en sus corazones, y los unge y perfuma con unción espiritual con que Él mismo está ungido. Cierra cita. Así podemos y debemos completar la pasión de nuestro Salvador Jesucristo, padeciendo como Él padeció, para que su pasión tan completa en sí misma se complete también en sus miembros a través del tiempo y del espacio. A las claras se ve la inmensa fecundidad de la doctrina acerca del cuerpo místico de Jesús. Consecuencia: devoción al Verbo encarnado. De cuanto llevamos dicho sobre la parte de Jesús en la vida espiritual, se deduce que para fomentar la dicha vida, hemos de vivir unidos íntima y afectuosa y habitualmente con Él, o dicho de otra manera, debemos tener devoción al Verbo encarnado. Quien permanezca en mí y yo en él dará mucho fruto. Juan 15:5. Así nos lo enseña con grande ahínco la Santa Madre Iglesia, cuando al final del canon de la misa nos hace recordar que por el Verbo hemos recibido todos los bienes espirituales, por él somos santificados, vivificados y bendecidos, por él, con él y en él debemos dar todo honor y gloria a Dios Padre Todopoderoso en unidad del Espíritu Santo. Es verdaderamente un compendio de vida espiritual. Habiendo recibido todo de Dios por Cristo debemos glorificar a Dios. Por Él debemos pedirle nuevas gracias, con Él y en Él debemos hacer todas nuestras obras. Primero, por ser Jesús el perfecto adorador de su Padre, o como dice Ollier, el religioso de Dios, el único que puede rendirle homenaje infinito de honra. Claro está que, para cumplir nuestros deberes para con la Santísima Trinidad, no podemos hacer mejor cosa que unirnos estrechamente con Él, siempre que queramos cumplir con nuestros deberes de religión. Y esto es tanto más hacedero cuanto que Jesús, que es la cabeza del cuerpo místico, del que nosotros somos los miembros, adora a su Padre, no solamente por sí, sino también por todos los que están incorporados a Él, y pone a nuestra disposición los homenajes que rinde a Dios, de manera que podamos hacer los nuestros para ofrecerlos a la Santísima Trinidad. Segundo, también con Él y por Él podemos eficazmente pedir nuevas gracias, porque Jesús, que es supremo sacerdote, no cesa de rogar por nosotros, aun cuando hayamos tenido la desgracia de ofender a Dios. Defiende nuestra causa con gran elocuencia, porque ofrece al mismo tiempo su sangre que derramó por nosotros. Realza además tanto el valor de nuestras oraciones, que si pedimos algo en su nombre, o sea, fundándonos en sus méritos infinitos, estamos seguros de ser oídos. Comunica realmente el valor de sus méritos a los que son miembros suyos, y Dios no puede negar cosa alguna en su Hijo. Tercero, por último, en unión con Él debemos hacer todas nuestras obras, teniendo habitualmente, según una hermosa frase de Ollier, a Jesús delante de los ojos, en el corazón y en las manos. Delante de los ojos, o sea, considerándole como el modelo que debemos imitar, y preguntándonos como hacía San Vicente de Paúl, ¿qué haría Jesús puesto en mi lugar? En el corazón, procurando tenerle interiormente dispuesto a la manera del suyo, con la misma pureza de intención, con el mismo fervor, para hacer nuestras obras según él, en las manos, poniendo por obra con generosidad, energía y constancia las buenas inspiraciones que nos comunica. Cuando así lo hiciéremos, nuestra vida se transformará y viviremos con la vida de Cristo. Cita: vivo yo, mas no yo, sino que Cristo vive en mí. Cierra cita. Punto 3.
de la parte de la Santísima Virgen, de los santos y de los ángeles en la vida cristiana. Cierto que Dios no hay más que uno y que uno solo es el medianero necesario, Jesucristo, mas plugó a la sabiduría y bondad divinas concedernos protectores, intercesores y modelos, para que estén o por lo menos parezcan estar más cerca de nosotros, y son los santos que, por haber copiado en sí mismos las perfecciones divinas y las virtudes de nuestro Señor, forman parte de su cuerpo místico y se interesan por nosotros que somos sus hermanos. Honrando a ellos, a Dios mismo, honramos a ellos, que son un reflejo de las perfecciones de Dios. Invocándolos, a Dios invocamos en último término, porque no pedimos a los santos sino que sean intercesores nuestros para con Dios, imitando sus virtudes. A Jesús imitamos porque no fueron ellos santos sino en cuanto que copiaron las virtudes del Divino Maestro. La devoción a los santos, lejos de destruir o de mermar el culto debido a Dios, no hace sino confirmarle y completarle, mas porque entre los santos ocupa un lugar aparte de preeminencia la Madre de Jesús, expondremos primeramente su parte en la vida cristiana, luego diremos de los ángeles y de los santos. 1. De la parte de María en la vida cristiana. Primero, fundamento de la intervención de María. La intervención de María depende de su unión íntima con Jesús, o, con otras palabras, del dogma de la maternidad divina, del cual es corolario la dignidad excelsa de María y su oficio de madre de los hombres. Inciso A mayúscula. En el día de la Encarnación dio comienzo la maternidad de María, Madre de Jesús, Madre de un Hijo Dios, Madre de Dios. Si atendemos el diálogo del ángel con la Virgen, María es Madre de Jesús, no solamente en cuanto que Jesús es una persona privada, sino también en cuanto Salvador y Redentor. No habla el ángel de solas las grandezas personales de Jesús, del Mesías esperado, del Rey eterno de la humanidad, regenerada, propone a María ser la madre. Toda la obra redentora depende del fiat de María, y de ello tiene la Virgen conciencia plena. Sabe lo que Dios le propone, consciente en lo que Dios le pide, sin restricción ni condición alguna. El fiat corresponde a la amplitud de las proposiciones divinas y se extiende a toda la obra redentora. Así pues, María es la madre del Redentor, y por serlo, háyase asociado a la obra redentora, y en el orden de la reparación ocupa el lugar que tuvo Eva en el orden de nuestra ruina espiritual, como lo advierten los padres con San Ireneo. Por ser madre de Jesús, tiene María relación muy íntima con las tres divinas personas, es la hija muy amada del Padre, y está asociada con él en la obra de la Encarnación, es madre del Hijo, y tiene derecho al respeto, al amor y aún en la tierra, a la obediencia de su Hijo, y por la parte secundaria, pero real, que habrá en los misterios del Hijo, será su colaboradora en la obra de la salvación y santificación de los hombres. Es templo vivo, santuario privilegiado del Espíritu Santo, y en sentido analógico, es esposa suya en cuanto que con él y dependiendo de él, contribuirá a engendrar almas para Dios. Inciso B mayúscula. También en el día de la Encarnación comenzó María a ser la madre de los hombres. Ya hemos dicho que Jesús es el Rey de la humanidad regenerada, la cabeza de un cuerpo místico cuyos miembros somos nosotros. María, pues, engendra también en los miembros de Jesús a todos los que están incorporados a Él, a todos los regenerados o que habrán de serlo, siendo la madre de Jesús, según la carne, es juntamente la madre de los miembros de Jesús, según el Espíritu. El trance del Calvario no hará sino confirmar esta verdad, en el momento mismo en que va a ser llevada a cabo nuestra redención con la muerte del Salvador, dice éste a María, mostrándole a San Juan y en éste a todos los discípulos presentes y futuros: He ahí a tu hijo, y a San Juan: He ahí a tu madre. Esto era declarar, según una tradición cristiana que se remonta hasta Orígenes, que todos los regenerados eran hijos de María,
De este doble título de Madre de Dios y de Madre de los hombres procede la parte que tiene María en nuestra vida espiritual. Segundo, María causa meritoria de la gracia. Ya hemos visto en el número 133 que Jesús es la causa meritoria principal y en sentido propio de todas las gracias que recibimos. María, asociada suya en la obra de nuestra santificación, ha merecido secundariamente y solamente de congruo con un mérito de conveniencia. Todas esas mismas gracias no las ha merecido sino secundariamente, o sea, dependiendo de su Hijo, y porque éste le confirió el poder de merecer para nosotros. Las mereció desde el día de la encarnación, en el mismo momento en que pronunció su fiat, porque la encarnación es la redención comenzada y cooperar a la encarnación es, por lo tanto, cooperar a la redención, a las gracias que son el fruto de ella, y por consiguiente a nuestra salvación y santificación. Además, durante toda su vida, María, cuya voluntad es en todo conforme con la de Dios y con la de su Hijo, se asocia a la obra reparadora. Ella es la que cría y educa a Jesús, le alimenta y prepara para que se inmole como víctima en el Calvario, tomando parte en sus alegrías y en sus tribulaciones, en su humilde trabajo en la casa de Nazaret, en sus virtudes, se une con una compasión ternísima y generosa a la pasión y a la muerte de su Hijo, volviendo a decir el mismo fiat al pie de la cruz y consintiendo en la inmolación de aquel a quien ama más que a sí misma, y su amoroso corazón es traspasado con una espada de dolor. ¿Cuántos méritos no habrá adquirido con tan perfecta inmolación? Sigue adquiriéndonos con el largo martirio que padece después que se volvió su Hijo a los cielos, privada de la presencia del que era su felicidad, suspirando ardientemente por el momento en que se unirá con él para siempre, y aceptando amorosamente esta tribulación, para cumplir la voluntad de Dios y contribuir a la edificación de la naciente Iglesia, acumula para nosotros innumerables méritos. Sus obras son tanto más meritorias cuanto que están hechas con limpísima pureza de intención, con intensísimo fervor y cumpliendo enteramente la voluntad de Dios, y en unión estrechísima con Jesús, fuente de todo mérito. Cierto que estos méritos valían primeramente por ella y acrecían el caudal suyo de gracia y sus derechos a la gloria, mas en virtud de la parte que tomaba en la obra redentora, merecían también de congruo para todos, y porque está llena de gracia en sí misma, para rebosar, derrama su gracia sobre nosotros, según el dicho de San Bernardo, plena sibi nove superplena superfluens. Tercero, María causa ejemplar. Después de Jesús es María el modelo más acabado que podemos imitar. El Espíritu Santo que en ella vivía en virtud de los méritos del Hijo, hizo de ella un retrato vivo de las virtudes de éste. Jamás sometió ni la más pequeña falta, ni incurrió en la más ligera resistencia a la gracia, poniendo por obra fielmente el fiat mihi secundum verbuntum. Por eso los padres, especialmente San Ambrosio y el Papa San Liberio, la presentan como modelo perfecto de todas las virtudes. Cita: caritativa y providente con todas sus compañeras, siempre pronta a servirlas, no diciendo ni haciendo cosa que pudiera molestarlas, a todas quería bien y era bien querida de todas. Cierra cita. Bástenos recordar las virtudes que de ella cuenta el mismo Evangelio. 1. Su profunda fe, por la que cree sin vacilar las cosas tan maravillosas que el ángel le anuncia de parte de Dios. Fe por la que la felicita Isabel, inspirada por el Espíritu Santo. Feliz tú que creíste, beata que credidiste, poneam perficientur ea que dicta sunt tibia Domino. 2. Su virginidad que se manifiesta en la respuesta al ángel, en la que se echa de ver su firme voluntad de permanecer siempre virgen, aunque para ello hubiera de renunciar a la dignidad de madre del Mesías. 3. Su humildad, que brilla en la turbación en que la sumen las alabanzas del ángel,
en el declarar que ella es siempre la esclava del Señor, aun en el mismo momento de ser proclamada Madre de Dios, en el Magnificat Anima Mea Dominum, que alguien ha llamado el éxtasis de la humildad, en el amor suyo por la vida escondida, a pesar de que por su condición de Madre de Dios tenía derecho a toda clase de honores. 4. Su recogimiento interior que la hace retirarse y considerar calladamente todo cuanto se refiere a su divino Hijo. 5. Su amor de Dios y del prójimo, que la movió a abrazarse generosamente con todas las tribulaciones de una larga vida, y especialmente con el dolor de la muerte de su Hijo en el Calvario, y con la larga separación de Hijo tan amado desde la ascensión hasta el momento de su muerte. Modelo tan perfecto es al mismo tiempo enteramente atractivo. Es María una pura criatura igual que nosotros. Es una hermana, una madre, que nos convita a imitarla, aunque no fuera más que para manifestarle nuestro agradecimiento y amor. Es también fácil de copiar este modelo, porque María se santificó en la vida ordinaria, en el cumplimiento de sus deberes de hija y de madre, en los humildes quehaceres del hogar, en la vida oculta, en las alegrías y en las tristezas, en la exaltación y en las más profundas humillaciones. Ciertos estamos, pues, de andar por segurísimo camino cuando imitamos a la Virgen Santísima. Este es el medio mejor de imitar a Jesús y de alcanzar su poderosa mediación. 4. María Medianera Universal de la Gracia. Mucho tiempo ha que San Bernardo formuló esta doctrina en el texto tan conocido: Siges voluntas eius qui totum nos avere voluit per Mariam. Importa mucho aclarar el sentido. Es verdad que María nos dio de manera mediata todas las gracias al darnos a Jesús, que es autor y causa meritoria de ellas, pero además, según el sentir cada vez más unánime de los doctores, ni una sola gracia se concede a los hombres que no les venga inmediatamente por María, o sea, sin su intervención. Es, pues, una mediación inmediata, universal, pero subordinada a la de Jesús. Para determinar más esta doctrina diremos con el padre de la Broise que, cita, la presente ordenación de los decretos divinos tiene dispuesto que todos los bienes sobrenaturales que se conceden al mundo se concedan con el concurso de tres voluntades, y sin éste no se conceda gracia alguna. La primera es la voluntad de Dios, que es la que confiere todas las gracias; luego la voluntad de nuestro Señor, medianero de las que las merece y consigue con estricta justicia por sí mismo; y por último, la voluntad de María, medianera secundaria, que las merece y alcanza convenientemente de nuestro Señor. Esta mediación es inmediata en cuanto que en la concesión de cada una de las gracias hecha por Dios interviene María con sus méritos pasados y con sus presentes súplicas. Mas esto no requiere necesariamente que quien las recibe haya de rogar a María. Puede ésta intervenir sin que nadie se lo pida. Es universal, porque se extiende a todas las gracias concedidas a los hombres después de la caída de Adán. Está subordinada a la mediación de Jesús, porque María no puede merecer ni conseguir gracia alguna sino por su divino Hijo, y de esta manera la mediación de María hace que resalte más y más el valor y la fecundidad de la mediación de Jesús. Esta doctrina ha sido últimamente confirmada con el oficio y misa propios en honor de María Medianera de todas las gracias, concedidas por el Papa Benedicto XV para las iglesias de Bélgica y para todas aquellas de la cristiandad que se lo pidieren. Es, pues, doctrina segura y que podemos llevar a la práctica. De suyo inspira gran confianza en María. Consecuencia: devoción a la Santísima Virgen. Por ser tan importante la intervención de María en nuestra vida espiritual, hemos de tenerle mucha devoción. Esta palabra significa entrega voluntaria de sí mismo. Seremos pues devotos de María si nos entregáremos enteramente a ella y por ella a Dios.
Con esto no haremos sino imitar al mismo Dios que se nos da a nosotros y nos da a su Hijo como medianero. Haremos entrega de nuestro entendimiento con la más profunda veneración, de nuestra voluntad con una confianza absoluta, de nuestro corazón con un amor ternísimo de hijos, de todo nuestro ser con la imitación más perfecta posible de sus virtudes. Inciso A mayúscula. Veneración profunda. Esta veneración se funda en la dignidad de Madre de Dios y en las consecuencias que de ella se derivan. Verdaderamente jamás podremos honrar harto a lo que el Verbo encarnado venera como madre suya, contempla el Padre amorosamente como a hija muy amada, y el Espíritu Santo mira como templo suyo de predilección. Trátala el Padre con sumo respeto al enviarle un ángel para que la salude llena de gracia y le pida su consentimiento para la obra de la encarnación, por medio de la cual quiere asociarla consigo tan íntimamente. Venérala el Hijo y ámala como madre suya, y la obedece el Espíritu Santo, viene a ella, y en ella pone sus complacencias. Al venerar a María, nos asociamos a las tres divinas personas, y estimamos en mucho a que ellas en mucho estiman. Cierto que en ello hemos de huir de algunos excesos, especialmente de todo aquello que tienda a hacerla igual a Dios, a creerla fuente y manantial de la gracia, pero mientras la consideremos como pura criatura que de suyo no tiene grandeza, santidad ni poder, sino en cuanto que lo recibe de Dios, no hay que temer exceso alguno. A Dios honramos en ella. Esta veneración ha de ser mayor que la de que guardamos para los ángeles y los santos, precisamente porque su dignidad de Madre de Dios, por su oficio de medianera y por su santidad, está María por encima de todas las criaturas. El culto que se le debe es de la dulia y no de la tría. Llámase con razón de hiperdulia, por ser superior al que se rinde a los ángeles y a los santos. Inciso B mayúscula. Confianza absoluta. Fúndase en el poder y en la bondad de María. Inciso A. El poder viénele no de sí misma, sino de su poder de intercesión. Porque no quiere Dios negar cosa alguna que esté puesta en razón a la que ama y venera más que a todas las criaturas. Nada más justo, habiendo María dado a Jesús la humanidad con la que éste pudo merecer, y colaborado con él por medio de sus obras y dolores en la redención, era conveniente que tuviera parte en la dispensación de los frutos de la misma redención. No le negará, pues, cosa razonable que ella le pida. Así podemos decir de ella que es todopoderosa, con sus oraciones omnipotencia suplex. B. Inciso. Por lo que toca a su bondad, es madre que tiene para con nosotros, que somos miembros de Jesucristo, el afecto amoroso que tiene para con su Hijo, amor de madre que nos ha engendrado en el dolor, en medio de las angustias del Calvario, y tanto más nos amará cuanto más le hemos costado. Nuestra confianza, pues, para con ella, habrá de ser inquebrantable y universal. 1. Inquebrantable. A pesar de todas nuestras miserias y pecados, es Madre de misericordia, que no se cuida de la justicia, sino que ha sido elegida para ejercer antes que otra cosa la compasión, la bondad, la condescendencia, porque sabe que estamos expuestos a las acometidas de la concupiscencia, del mundo y del demonio. Tiene piedad de nosotros que no dejamos de ser sus hijos, aunque hayamos caído en el pecado. Así pues, apenas manifestamos un poco de buena voluntad el deseo de volver a Dios, nos acoge bondadosamente, y muchas veces es ella la que, anticipándose a estos buenos movimientos, nos alcanza las gracias que los excitarán en nuestra alma. Muy bien entendió esto la Iglesia cuando instituyó una fiesta para algunas diócesis, con el título raro a primera vista, pero que en el fondo está perfectamente justificado, de corazón de María, refugio de pecadores, precisamente porque es inmaculada y jamás ha cometido pecado alguno,
Siente mucha más compasión por sus pobres hijos.